¿No? Perfecto. Bien, mi nombre es Matías Ariza, no sé si me conocen, estoy en la cátedra hace ya 2 años. Bueno, me recibí en la misma facultad que ustedes en el 2017, comienzo de 2017, y me desempeño como revisor estructural en el área de planeamiento y desarrollo urbano en el centro cívico. O sea, mi trabajo se basa básicamente en que a mí me llegan los proyectos que se hacen en San Juan, desde una casa, un edificio, he tenido la suerte de pisar el velódromo o grandes construcciones que se han hecho. Y bueno, yo analizo la parte estructural, hablo muchas veces con los calculistas y si encuentro, bueno, una corrección o algo que tengan que hacer, se converso con el artista para que revean el cálculo. O sea que básicamente mi profesión está un poco abocada a lo que es la estructura. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es un práctico, ¿sí? Uniendo todas aquellas enseñanzas que les ha dado el ingeniero Yáñez en estos días. Tengo entendido que el lunes ya terminaron con él. Yo he estado en varias de las clases, en otras no, porque bueno, tuve un inconveniente de salud, he estado 3 semanas enfermo, gracias a Dios ya estoy bien, pero bueno, tampoco, no fue COVID, pero bueno, como en día está todo el mundo un poco loco con esto, es difícil que te atiendan. Pero bueno, ya es un tema superado, por eso no se empezó antes con la práctica. Y bueno, vamos a comenzar de esta manera. ¿Sí? Ahora yo les voy a sentar la diapositiva. Ustedes me van a decir si se visualiza. ¿Sí? Fíjense, ¿la pueden visualizar? Perfecto. Bueno, la modalidad que vamos a tener es algo similar a como hacía Daniel. Voy a estar atento al chat a ver las preguntas que ustedes vayan teniendo. No tengan problema en hacerlas. Al igual que si quieren cancelar el micrófono y de repente preguntar en voz alta, tampoco hay ningún problema. Recuerden que están acá para preguntar y para aprender, así que mi intención es que ustedes salgan de acá con la menor cantidad de dudas posible. ¿Sí? Esta primera clase es un poco de introducción al práctico que ustedes van a hacer y después, a medida que vamos avanzando con las clases, vamos a ir calculando y también la idea es que podamos modelar un sector de la estructura que vamos a analizar. ¿Sí? Bien. Si se fijan, ¿sí? Aquí tenemos un poquito de cronograma de clase de diseño de hormigón armado, en el cual nosotros tenemos como una introducción al diseño por capacidad, que eso y ustedes ya lo han visto con Daniel. La presentación del práctico iba a ser después, bueno, debido como les comenté con mi problema de salud, no hemos podido hacer este cronograma que teníamos planteado, pero bueno, ya se han dado todas las teorías que acá figuran para ahora pasar a la parte práctica. ¿Sí? Fíjense que tenemos la presentación del práctico, ¿sí? Vamos a ver análisis de irregularidades en edificios, predimensionamiento seccional y determinación de solicitaciones para un edificio de hormigón armado. ¿Sí? Distribución de cargas del mismo y la modelación. ¿Ustedes han modelado alguna vez estructura? Me imagino que en lo que es estabilidad 3 y estructuras metálicas, si bien les ha tocado un semestre complicado para cursar ambas materias tan lindas en lo que es estructura, deben haber modelado, ya sea con PEPLAN y SAP en estabilidad 3 y con RAM seguramente en lo que es estructura metálica. Bueno, nosotros vamos a modelar la estructura también en el programa llamado RAM Advanced o RAM Element, dependiendo de la versión que tengan. ¿Sí? Con esta modelación, nosotros vamos a encontrar y tratar de ver ya el comportamiento que va a tener mi estructura de acuerdo a las cargas que se le van a presentar.
Bien, para el desarrollo práctico vamos a ver el edificio que vamos a diseñar, ¿sí? El proyecto estructural. Y esto es muy importante, tanto el proyecto como en el análisis. ¿Por qué? Uno está muy acostumbrado a que el arquitecto hable y nos diga que está diseñando, está proyectando una casa, un edificio, y a nosotros nos toman como que solo calculamos, ¿sí? Y no es así. Nosotros no solo ponemos armadura dentro de elementos de hormigón, no solo elegimos secciones metálicas. Nosotros también proyectamos estructura. Muchas veces les va a pasar, les va a tocar, si quieren, muchos se dedican a la estructura, que van a venir proyectos que básicamente no están pensados para que lleve estructura. ¿A qué me refiero? Luces grandes, columnas chicas, pasillos en los costados, en edificios, que son situaciones complicadas de resolver, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a darle forma a esta arquitectura con un proyecto de estructura y tratar un poco, lo que siempre digo, de negociar con el arquitecto. Ningún arquitecto va a querer perder su idea inicial, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de hacer a veces entrar en razón o un poco buscar la solución más adecuada para ese diseño arquitectónico tenga un buen diseño estructural y un buen comportamiento. Acá entra el análisis estructural. ¿Por qué? Porque yo puedo proyectar una estructura. Tengo que ver, luego de haberla proyectado, cómo se comporta. Tengo que poder analizar, ¿sí?, esa estructura y poder saber de antemano aproximadamente cómo se va a comportar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo poner a calcular una casa sin saber aproximadamente ciertos valores de referencia que a mí me indiquen si lo que estoy haciendo está bien o mal. Porque es muy posible que ustedes se pierdan, que cualquiera se pierda. Le pasa a los mejores, así que imagínense a uno que está aprendiendo, si no le puede pasar. Una vez que mi análisis estructural es satisfactorio y que yo estoy seguro que lo que he proyectado funciona como yo pensé cuando lo proyecté, puedo pasar que es el diseño de la estructura. Y también es un punto importante. Mucha gente dice que cualquiera modela, ¿sí?, pero pocos diseños. ¿Por qué? Porque hoy en día los programas cada vez son más avanzados y hasta muchas veces te largan la armadura que necesita de estructura. Pero un diseño estructural va más allá de lo que a mí el programa me diga. Yo tengo que ver una estructura que sea sencilla. Siempre piensen esto. Mientras más simple sea, mejor se va a comportar. Los ojos de uno son una buena referencia para saber si lo que estoy haciendo está bien o no. Cuando ustedes vean que algo se ve feo, es porque algo raro está ahí, ¿sí? Ya sea porque, bueno, hay una situación arquitectónica que no se pudo salvar, o porque, bueno, el ingeniero no supo darle la vuelta para que eso se desarrolle de la mejor forma. Entonces, no es solamente, como les digo y como muchas veces pasa, poner armadura dentro de un elemento o elegir una sección, en el caso metálica, y listo, que trabaje. No, va mucho más allá. Yo tengo que conocer cómo va a funcionar para poder hacer que funcione de esa forma, ¿sí? Y esto lo vamos a ver un poquito cuando modelemos nuestra estructura, ¿sí? Bien, sigamos un poquito. Bien, el edificio que vamos a tratar es un edificio que en realidad está existente. El edificio este está construido y su año de construcción es de los años 80. ¿Sí? Es un edificio, se podría decir, ya un poco viejo. Este edificio, ¿sí?, está ubicado en la zona central de nuestra ciudad y es un edificio muy lindo y característico porque está casi en la esquina de Libertador y Mendoza. Está en realidad por Mendoza, entre Libertador y La normativa con la que se hizo este edificio se llama NA 80,
es una normativa que ustedes ni siquiera deben haber sentido hablar, o me equivoco. Es una normativa muy vieja, ¿sí? En el cual se ha avanzado mucho con los criterios estructurales comparándonos con esa normativa con la que fue calculado. No quiere decir que desacredite el cálculo de ese edificio, al contrario, ese edificio está ahí y no ha tenido ningún problema. O sea que el comportamiento ha sido satisfactorio. Pero bueno, si yo quisiera comparar ese edificio con las nuevas normas, tendría que realizar un acondicionamiento reglamentario, el cual no vamos a hacer nosotros. No vamos a comparar el resultado que nos dé el cálculo con lo construido, porque sería más o menos como hacer la comparación de los dos autos que chocaron en las diapositivas que les pasaba a Daniel. El auto viejo, que era supuestamente resistente por la chapa, y el auto nuevo con más contenido de plástico, pero que cuando chocaba estaba diseñado porque el habitáculo del conductor no sufriría daño. ¿Sí? Entonces, estaríamos introduciendo un error al comparar los resultados de ambos edificios. O por lo contrario, tendría que condicionar este cálculo nuevo bajando ciertos coeficientes, ¿sí? Como por ejemplo, uno sería el coeficiente de reducción, ¿sí? Cuando yo calculo el coeficiente sísmico. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar que este edificio desarrolle la utilidad completa. Pero nosotros vamos a tomar este edificio que ya está construido y lo vamos a calcular como si nosotros lo fuéramos a calcular hoy en el 2020. ¿Sí? Esa es la idea de este plan. Este edificio que vamos a diseñar posee un subsuelo destinado principalmente a estacionamiento y salas de bombeo, como la mayoría de los edificios grandes, ¿sí? Con una planta baja aproximadamente de unos 210 metros cuadrados, y cada piso de elevación tiene una superficie de 250 metros cuadrados, ¿sí? Cada departamento posee 6 balcones. ¿Por qué digo esto? Porque cada piso es un único departamento. O sea que cada piso es un departamento de 250 metros cuadrados. Acá me preguntan si la diapositiva las voy a pasar. La idea es que sí, se las voy a ir pasando a medida que vayamos avanzando. Yo se las voy a pasar directamente al grupo de WhatsApp y que de ahí lo repartan los compañeros a los distintos grupos. Bien, acá vemos las alturas, ¿sí?, que tenemos en los distintos niveles del edificio. Tenemos planta baja y 7 niveles. O sea que llegamos a una altura aproximada de 24 metros. ¿Sí? Fíjense que hay una diferencia grande en la planta baja de altura respecto a los otros niveles, que aproximadamente son casi de 3 metros. La primera planta tiene una altura de 4 metros y medio. ¿Por qué piensan que puede ser? Porque tiene locales comerciales. Perfecto. ¿Y en qué afecta eso? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Estuvo muy bien la respuesta de Matías, pero ¿por qué los locales me harían que mi piso fuera más Porque alto? no poseen muros portantes en ese sitio, o sea, son de vidrio los laterales. No, no es por eso. Hay una reglamentación en la cual se van a topar muchas veces con la arquitectura, en el cual los locales comerciales a fondo de viga, ¿sí?, a la altura medida desde el piso terminado hasta el fondo de la viga, tienen que tener, no pueden ser más bajos que 3,50. ¿Sí? Un local comercial, dependiendo de la superficie, no puede tener una altura menor de 3,5 metros. ¿Sí? En este caso es un poco más grande, pero estas alturas están tomadas de eje a eje. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es por esta razón. Los locales comerciales en planta baja, a mí me exigen tener un piso un poco más alto. ¿Sí? Generalmente es por eso.
En cambio, en los departamentos yo no necesito tanta altura porque si no, a veces hay pérdida hasta en la climatización, se pierde energía y no me conviene dar una altura más de 3 metros. Además, recuerden que mientras más alto mi edificio, mis columnas también son más altas, ¿sí? Y todo el comportamiento estructural va cambiando. Bien, como les decía, este edificio del que les hablaba es el Mendoza 5. Este edificio está ubicado en la calle Mendoza, entre el Libertador y la Prida. ¿Se ve? ¿Lo ubican el edificio? Sí, Bien. Si se fijan, tiene una particularidad, ¿sí? En planta baja se ve como si tuviera acá una gran... No sé si ustedes ven cuando yo señalo con el mouse. Sí, se ve el mouse. Bien, fíjense lo que yo marco. Esta U es un elemento muy importante en este edificio. Nosotros lo hemos simplificado un poco para el cálculo y no lo vamos a hacer tal cual como está acá. Acá tenemos 2 de los balcones que hablaba. En el sector de atrás tenemos 2 balcones más y a los costados un balcón más por cada lado. Por eso son los 6 balcones que nombraba. Fíjense, acá está muy simplificada lo que es la planta baja. Así no es realmente. Pero bueno, lo he modificado, he hecho un poco de trampa a la hora de que cuando hagamos nuestra estructura sea más sencillo de modelar y de calcular, ¿sí? Yo he supuesto que tiene un ingreso central con 2 máquinas de ascensores, las escaleras, ¿sí? El acceso vehicular al subsuelo, un salón comercial y 2 accesos a un salón más grande. En realidad, esto está acá cerrado en planta baja y tiene continuidad el muro ese que yo les mostraba en la diapositiva anterior, que sería este muro de acá, ¿sí? Eso genera una gran U que tiene un comportamiento muy especial. Entonces, lo vamos a dejar de lado para los fines prácticos, sea un poco más sencillo de resolver. Fíjense, estos son los departamentos. Como les dije, cada piso es un departamento completo, donde tenemos un gran dormitorio, otro gran dormitorio con baño en suite, un baño, un dormitorio de servicio para la gente que va a trabajar a la casa, y tenemos acá lo que es un gran espacio de cocina, estar y comedor. La verdad que bueno, en este caso estos departamentos son un lujo, ya prácticamente no se construyen departamentos de esta envergadura, ¿sí? Pero fíjense un detalle. ¿Ustedes observan la estructura acá? ¿Alguien observa la estructura? ¿Alguien la puede ver? Sí, sí, se puede. ¿Qué ves, Ignacio? Ahora estamos viendo la estructura de la planta baja. Bien, pero estructuralmente, ¿pueden visualizar algún elemento que me digan, sí, este edificio trabaja con tales elementos? ¿O solamente ven arquitectura? Ah, no, vemos el núcleo de la estructura de escaleras, toda esa parte donde está la cocina, el lavadero. Bien, pero fíjense que yo les he hecho una trampa acá y yo he borrado la estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que entre ustedes y yo definamos la estructura de este edificio. Analicemos la mejor forma de que esto trabaje, ¿sí? La arquitectura, y hacerlo trabajar de esa manera. ¿Sí? Por esa razón se los pregunto. En realidad, si ustedes se fijan, no hay definido una estructura.
acá pareciera que no estuviera muy pensada sacando lo que es la caja de escalera y de ascensores. Pero acá en la cocina, todo esto es tabiquería, ¿sí? Entonces, si bien este núcleo se ve como que puede llegar a tener estructura, pero en este sector prácticamente no está dibujado. Porque no vamos a creer que esto va a ser una planta libre. Imagínense un edificio de planta baja y 7 niveles con semejantes plantas libres de más de 100 metros cuadrados. Sería bastante arriesgado, ¿no? Entonces, bueno, ya entre todos vamos a ir definiendo un poco el comportamiento de esta estructura. ¿Sí? Fíjense, esta clase generalmente es de mucha ida y vuelta entre ustedes y yo, pero bueno, lamentablemente la situación de la pandemia hace que la virtualidad sea un poco diferente. Acá yo les he preparado un conjunto de elementos estructurales que estoy seguro que deben poder interpretar e identificar. ¿Me podrían decir qué ven ahí? Díganme qué ven, si se acuerdan en qué materia lo han visto. Vamos, algunos. Son muy fáciles algunas. Hay una viga simplemente apoyada, unos pórticos. Bien, la viga simplemente apoyada, ¿cuándo la viste? ¿Te acordás? En estabilidad 1. Perfecto, estabilidad 1. Pórtico, ¿en qué materia? Creo que en estabilidad 1 también. Bueno, estabilidad 2. No, Estabilidad 3. Estabilidad 3. Bien. ¿Qué más ven? Un voladillo. Unas cabreadas. Bien, ¿dónde han visto las cabreadas? La estructura. Estabilidad 1. Bueno, Bien, en estabilidad 1 también, cuando han hecho cremona y, ¿sí? Y en estructuras metálicas también. Dijeron un voladizo también. ¿Qué más hay? Columnas cargadas. Bien, ¿eso en dónde lo han visto? ¿Se acuerdan? Flexo comprimida, fíjense. En estabilidad 2. En estabilidad 2. ¿Y a dónde la aprendieron a calcular con algún material? Estabilidad 3. En hormigón 1 y en estructura también. Exacto. Bien. ¿Y este de acá abajo? Eso en hormigón 2 lo vi. Bien, lo están viendo, ¿verdad? O lo están viendo o lo Sí. están sufriendo, no sé. Es un muro Pero sometido a fuerza horizontal. exacto. Un muro de mampostería encadenado. ¿Sí? Acá se ve perfectamente cómo trabaja la biela comprimida de la mampostería y la tracción en los elementos encadenados. ¿Sí? ¿Y este elemento de acá? ¿Qué es lo que es? Nos cansamos de verlo en la calle. Un cartel. Bien, un cartel bandera. Eso lo han visto en estabilidad 2, aunque no lo crean. Cuando veíamos el núcleo central de inercia, ¿se acuerdan? Veíamos qué pasaba cuando estaba afuera, cuando estaba adentro, si todo estaba comprimido, una parte traccionada. Bien, todos estos elementos estructurales ustedes ya lo han visto y ya no saben calcular. La viga simplemente apoyada, ustedes ya saben encontrar solicitaciones. Y si yo les digo que la hagan metálica, la hagan de madera, la hagan de hormigón, ya la saben calcular. Si les digo una viga en voladizo, de hormigón, metálica o de madera, podría ser medio complicado, también lo saben calcular. Al igual que una cabreada o una cercha como lo que teníamos, ya está un pórtico,
ya saben encontrar solicitaciones, ¿verdad? Al igual que en la mampostería. Lo que vamos a hacer nosotros es recordar un poco todo esto, porque todo esto nos va a ayudar a comprender los problemas más complicados que son los edificios. En los edificios yo tengo por ahí que recordar la viga simplemente apoyada, tengo que recordar los voladizos, tengo que recordar la viga continua, tengo que recordar un pórtico común. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que lo que a mí me está dando como resultado mi modelación es lo que me debe dar. ¿Qué quiero decir con esto? Comprar comida, supongamos el caso, yo voy a McDonald's y me pido un cuarto de libra. Yo sé exactamente lo que venía en la hamburguesa porque me gusta mucho. ¿Sí? Yo la conozco y yo sé cómo tiene que estar. Si me traen otra hamburguesa, voy a saber que se equivocaron. Ahora, si yo voy por primera vez y no tengo idea de lo que es, seguramente me pueden vender cualquiera y si ni siquiera he visto una imagen, yo me voy contento pensando que me dieron la correcta. Bueno, sacando las comparaciones con la comida, la estructura es algo un poco parecido. Yo cuando modele, tengo que tener un ojo crítico y saber muy bien qué forma debería tener mis solicitaciones. ¿Sí? Yo tengo que saber identificar unos diagramas de momento a cargas verticales, unos diagramas de momento a cargas laterales, ¿sí? Y tengo que saber identificar si modelo una cercha, qué tienen que estar trabajando los elementos, ¿sí? Y si tengo un voladizo, ¿cómo debería ser mi diagrama? Para darme cuenta que no puse la carga al revés y que me afecte en la estructura, ¿sí? Todo esto se aprende con práctica y un poco recordando todos aquellos conceptos que ustedes han ido alcanzando hasta este momento. Recuerden que ustedes están en este momento cursando la última materia de estructura obligatoria. O sea que mi idea y mi intención es despertarles la curiosidad para que de los 46 alumnos que están hoy conectados, aproximadamente, aunque sea un 20%, quieran cursar algo más de estructura. Porque esta es la última materia troncal que se le dice. Y el año que viene, ustedes empiezan a cursar una etapa más optativa de materias, en la cual no tienen ninguna materia de estructura obligatoria. Por eso es tan importante empezar en esta materia, hormigón 2, a unir muchos de los conceptos que ustedes tienen y traen. Por ahí reconozco que les ha tocado un año complejo para cursar cuarto año. Si a mí me costó en su momento sudor, cursar estabilidad 3, estructura metálica, rendir todos esos parciales. Me imagino que ustedes desde la virtualidad, y aprendiéndolo un poco solo, también les debe haber costado bastante. Pero bueno, es la situación que tenemos y tenemos que saber aprovecharla también de alguna forma. Entonces, esta que es su última materia obligatoria, quiero que la traten de aprovechar lo más posible. Porque no solo debe saber calcular o entender de estructura aquel que calcula. Aquel que construye debe tener un buen ojo crítico para darse cuenta si el que hizo el plano se equivocó. Para darse cuenta que el albañil rápidamente puso al revés la armadura. Y que no tenga que ir a buscar el plano para darme cuenta que me armó una viga simplemente apoyada al revés. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, ustedes tienen que empezar de a poco, ¿sí? A tener ese ojo crítico. Lo van a ir adquiriendo seguramente a medida que también vayan rindiendo las materias, que uno profundiza más el conocimiento, ni hablar en el momento del examen. Pero bueno, un poco, todos estos elementos a nosotros nos sirven para lo que vamos a hacer, ¿sí? Si se fijan, esto no es más que un reticulado. La mampostería funciona como un reticulado, ¿sí?
Cuando ustedes están en capacidad y vemos el corte de viga, necesitamos acordarnos de la viga simplemente apoyada, sea con carga distribuida, con carga puntual, con combinaciones, ¿verdad? Por eso es que les digo que todas estas cosas son muy útiles para irlas recordando. Bien, lo que estábamos viendo en un inicio, ¿se acuerdan? De que nosotros no introducimos solo armadura en elementos. Nosotros vamos a proyectar una estructura. Y proyectar una estructura es realizar un diseño de esa estructura. Para eso, nosotros tenemos que saber cómo va a comportarse mi estructura y mi edificio. Por lo cual voy a hacer una elección de mi esquema resistente. Ya sea con un sistema de pórticos espaciales, sistema de tabiques, sistema de pórticos planos, sistemas combinados de pórticos y tabiques, o una elección de también la elección de materiales es muy importante. También es muy importante tener alguna noción de un predimensionamiento. Porque si yo ya les digo a ustedes qué sección de columna le pondría en este edificio, ¿qué me pueden responder? ¿Alguien tiene alguna noción? Tendríamos que primero analizar las cargas. Muy bien, perfecto. Vamos a entrar primero en las cargas estimativas para poder sacar un predimensionamiento y después sacar las cargas exactas o tentativas, porque en realidad nunca llegan a ser exactas, ¿sí? Fíjense, cuando yo calculo estructura metálica, ¿sí? Y verifico la deformación y las tensiones, ¿sí? Fíjense que es sencillo tener un valor de referencia cuando tengo las deformaciones porque puedo sacar qué momento de inercia necesito. No sé si me siguen. En una estructura metálica, cuando calculo la deformación, veo de la fórmula de la flecha, despejo mi momento de inercia y puedo encontrar fácilmente, depende de la sección que yo estoy buscando, la que cumpla con ese momento de inercia, ¿sí? O mi módulo resistente para sacar lo que son tensiones. Bien, recién estábamos hablando de predimensionamiento. Vamos a ver un método aproximado para predimensionar, porque cuando uno empieza sin tener un respaldo, unos antecedentes de respaldo, que a mí me digan que cada tantos pisos yo sé la sección de columna que tengo que tener, bueno, se complica un poco. Entonces, vamos a predimensionar nuestra estructura, vamos a obtener un peso sísmico, que me imagino que ya todos saben lo que es el peso sísmico, lo han visto en estabilidad 3, lo han visto en el práctico de mampostería, ¿sí? Vamos a obtener el periodo propio de este edificio, ¿sí? ¿Cuántos periodos propios puede tener el edificio? 2, uno en cada dirección, o sea, en direcciones perpendiculares. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Vamos a determinar el corte basal. ¿Saben lo que es el corte basal? O el corte sísmico. Bien. Si nadie lo sabe, eso lo han visto en el práctico, ¿sí? De grado 3, de la parte sísmica, donde ven que cuando yo calculo mi coeficiente sísmico y lo multiplico por el peso de la estructura, obtengo una fuerza, ¿sí? Denominada corte basal. Que en este caso, al ser un edificio, ese corte basal se va a distribuir piso a piso, haciendo una forma aproximada de la solicitación de un triángulo. Pero de un triángulo específico. ¿Se acuerdan cómo es? ¿Se acuerdan el triángulo cómo es o no? Como escalonado. Bien, un triángulo invertido.
¿Sí? ¿Me siguen o no? Fíjense que las fuerzas se van a distribuir. Las fuerzas más grandes van a quedar arriba y se van a ir escalonando hacia abajo. Pero son fuerzas sísmicas, no es corte. ¿Sí? Cuando yo sume todas esas fuerzas del peine de fuerzas, me va a dar mi corte basal o mi corte sísmico. ¿Sí? ¿Y saben por qué se distribuye como un triángulo invertido? ¿Se acuerdan alguien? Vamos, alguien se debe acordar de estabilidad 3. Lo hemos visto hace poquito. Hay algo que se llama modos de vibración. ¿Sí? Y el peine de fuerza se asemeja mucho a la deformación del edificio del primer modo de vibración. ¿Sí? Entonces, por eso que se hace ese tipo de distribución. Una vez que tengamos nuestro modelo cargado, vamos a analizar las irregularidades del edificio y vamos a verificar deformaciones. ¿Por qué? Porque si yo llego a modelar, cargar mi modelo con las cargas y analizar las deformaciones y esas deformaciones no están dentro del límite permitido, no puedo continuar. ¿Sí? Hay algo que debo cambiar. ¿Sí? Hay distintas herramientas que a mí me van a permitir darle capaz que más rigidez al edificio para que no se deforme tanto. ¿Bien? Entonces, la verificación de deformaciones es lo primero que vamos a hacer antes de sacar del modelo los esfuerzos reales con los cuales yo voy a diseñar la armadura. Primero verifico siempre deformaciones y después me meto a hacer el diseño por capacidad. ¿Por qué? Porque imagínense hacer todo el trabajo que ustedes han hecho con Daniel en el práctico de las vigas para todo el edificio. Y que después me llegue a mí, a planeamiento, verifique las deformaciones de ustedes y no da. Lo primero que yo les voy a decir es verificar deformaciones y rever cálculo de estructura, porque cambia todo. Porque capaz que necesito hacer las columnas más grandes o las vigas un poquito más grandes. Y si ustedes ya saben que si la viga la hago más grande, cambia mi momento nominal. ¿Sí? Si cambia el momento nominal de las vigas, ni hablar lo que pasa con las columnas, ¿verdad? Entonces, para que no les pase eso, que ha pasado muchísimas veces, ¿sí? Primero verificamos deformaciones y después determinamos los esfuerzos reales, ¿sí? También, una vez que yo cargue mi estructura, tengo que comprobar algo muy importante, que me voy a dar cuenta recién cuando yo pueda ver un diagrama especial. Yo generalmente saco 3 diagramas de mi modelo. ¿Qué diagramas son de solicitaciones? ¿Me lo pueden decir? Momento, corte y esfuerzo normal. Perfecto. De estos 3 diagramas, yo con uno, hay un diagrama que a mí me va a ayudar a ver qué mecanismo de colapso puedo plantear para esta estructura. ¿Cuál diagrama creen que me puede ayudar? El de momento. Perfecto. Un ingeniero una vez me dijo, hay que saber mirar el diagrama de momento. El andar del diagrama de momento es muy importante. Porque un diagrama de momento que tenga muchas panzas, ¿qué me está diciendo?
¿Quién está ganando ahí? ¿La carga vertical o la carga sísmica? La carga vertical. Bien, y eso lo has visto un poco con Daniel. En cambio, cuando yo tengo un diagrama muy triangular, es porque las solicitaciones sísmicas están prevaleciendo, ¿sí? Y generalmente en esos casos, yo voy a poder generar un sistema de rótulas, ¿sí? En las vigas, que es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Yo quiero tener vigas débiles y columnas fuertes. Ustedes ya han visto con Daniel que hay un montón de mecanismos de colapso que pueden aplicar. No todos son ideales, algunos son aceptables, otros directamente no son aceptables. Entonces ustedes tienen que tratar de que su estructura y su proyecto estructural vaya hacia un mecanismo aceptable, ¿sí? En el mejor de los casos, ideal. Pero bueno, esto es un poco difícil. Para ese caso, nosotros tenemos que cambiar un poco la mentalidad, en este caso de los arquitectos, y que el proyecto de arquitectura esté en conjunto con el proyecto de estructura. Porque cuando ya el proyecto de arquitectura está terminado y cocinado, meterle la estructura con diseño por capacidad se complica un poco. En cambio, cuando los dos están a la par, no quiero decir que ustedes van a estar sentados al lado del arquitecto mientras diseñen, pero sí que él tenga en cuenta sus consejos y sus consideraciones para diseñar. Esto va a hacer que mi mecanismo de colapso sea más sencillo de alcanzar. Y si yo tengo un mecanismo de colapso que a simple vista se ve que se puede alcanzar, yo puedo tener coeficientes de reducciones más grandes y capaz que tener una utilidad completa en pórticos, ¿sí? Y esto me genera menores solicitaciones sísmicas, menores secciones y menores armaduras, ¿sí? Entonces todo va un poco de la mano. Por eso es tan importante que haya un trabajo compartido entre el arquitecto que diseña y el ingeniero que va a calcular. Bien, ahora un poco vamos a hablar de los distintos elementos resistentes que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Fíjense, yo acá les estoy presentando algo que ustedes ya conocen, los pórticos de hormigón. Como bien dice la filmina, son sistemas constituidos por columnas y vigas que generalmente tienen nudos rígidos. ¿Por qué? Porque son de hormigón, o sea, ya prácticamente hacer un nudo que no sea rígido de hormigón sería algo prácticamente imposible. O yo lo puedo articular un nudo de hormigón, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? Son aptas para soportar tanto cargas verticales como horizontales. Ustedes esto ya lo saben, estabilidad 3. ¿Sí? Han hecho pórticos a cargas verticales puras y pórticos a cargas laterales puras y también mezclas. Pero estos dos elementos trabajan predominantemente a flexión. Si nosotros... ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Si se fijan, ¿sí? En mi estructura, acá está empotrada, ¿sí? Y tenemos 4 niveles. Fíjense cómo se va deformando mi estructura. Y fíjense una particularidad que ya vamos a ver cuando comparemos esta estructura con las demás. Fíjense cómo se va repitiendo la forma, la deformación, piso a piso. Generalmente, estas estructuras, las estructuras porticadas, tienen problemas de deformaciones en los pisos más bajos, ¿sí? También muchas veces pasa, como hablábamos en un principio, que los pisos más bajos son los pisos más altos. Entonces hay que prestarle mucha atención a la deformación en los pisos bajos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Los tabiques.
Fíjense, ¿alguno ha estado en algún edificio que tenga tabiques o ha visto alguna vez un tabique de hormigón? Como dijo, profe, ¿Alguno ha visto alguna vez un tabique de hormigón mientras se construye o ya construido? ¿Algún edificio que conozcan? en la facultad hicieron uno el otro día, Bien, fíjense que en la facultad han en las consolidado. escaleras. Bien, también han consolidado lo que es el pabellón central con tabiques. Cuando uno va por el sector de la biblioteca y va al aula 1, creo que era, o el aula 2, no me acuerdo, hay unos tabiques colaterales. Bien, fíjense que acá lo definimos como pantalla de hormigón armado, donde el espesor es pequeño en relación con las otras dimensiones, porque obviamente un tabique capaz que de 30 centímetros de espesor, que posee 7 metros por 25 metros de alto, el espesor, la verdad, que no se compara con las otras dos medidas. Estos elementos de hormigón tienen grandes rigideces y trabajan muy bien sometidos a fuerzas horizontales. Fíjense que en este caso, cuando tenemos tabiques aislados, se comportan como qué elementos. Como una columna, ¿Cómo? como una columna. Más que como una columna, como que de la primera. O un voladizo. Exacto, Voladizo. una viga en voladizo. ¿Sí? Un voladizo. Claro, exacto. Tenemos una viga en voladizo. Fíjense la deformación que tiene esto. ¿Sí? Entonces, estos elementos, debido a su gran rigidez, concentran gran cantidad de las fuerzas sísmicas. ¿Por qué piensan que las concentran? Por ejemplo, si yo tengo columnas, pórticos y tabiques, ¿no? ¿Por qué el tabique, por tener mucha rigidez, va a concentrar fuerzas sísmicas? Todos ustedes han hecho el práctico de torsión, ¿verdad? En esta día 3. Y seguramente han hecho una torsión para calcular mampostería. Cuando han hecho una torsión, se han determinado una fuerza sísmica, un corte sísmico. Ese corte se ha distribuido en los distintos elementos. ¿En base a qué se ha distribuido? ¿Cómo saben cuánto toma cada muro? En base a su rigidez. Bien, su rigidez relativa, ¿sí? Entonces, estos elementos de hormigones que son tan grandes, tienen una rigidez muy grande. Entonces, prácticamente se consumen todas las acciones sísmicas en la dirección en que trabajan. No así en la otra dirección, porque estamos hablando de un espesor de 30 centímetros, 40 centímetros, si queremos, ¿sí? Frente a la otra dimensión, que capaz que son 7 metros, 5 metros, no se compara la rigidez de una dirección con la otra. Entonces, en la dirección de trabajo del tabique, generalmente absorbe la mayor cantidad de fuerzas sísmicas. Esto conlleva un importante problema que debemos resolver, que son las fundaciones de los tabiques. Porque recuerden que todo lo que yo cargo se tiene que descargar en algún lugar. ¿Sí? Yo, para poder decir que entiendo cómo funciona mi estructura, tengo que poder seguir el camino de la fuerza desde que ingresó al edificio hasta que fue disipada la fundación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo elementos estructurales que concentran muchas acciones sísmicas, esos elementos tienen gran posibilidad de falla, por ejemplo en la fundación. ¿Por qué? Porque si yo veo acá, tengo un gran momento, ¿sí? ¿De qué me puede generar en esta base? Me puede generar que gire, ¿sí?
También tengo una acumulación grande de cortes. Puede también fallar por cortes, ¿sí? Entonces, la fundación del tabique es un tema muy importante a resolver cuando yo tengo un tabique. Generalmente, lo que se suele hacer en los edificios de altura, que ustedes pueden llegar a observar con tabiques, es que prácticamente todos tienen subsuelos, ¿sí? Entonces, yo disipo un poco de todas esas cargas en un área mucho más grande, porque cuando yo tengo un subsuelo, generalmente tengo tabiques en todo el perímetro. Entonces, mis cargas que provienen de estos tabiques emboladizos llegan al subsuelo y un poco las disipo y equilibro un poco con todo el peso del subsuelo y la losa de fundación que tienen los subsuelos. Esto será un poco más adelante. Esto es un poco más informativo lo que les estoy diciendo. Pero presten atención de ahora en más cuando vayan y vean un edificio que piense que puede tener tabique. Fíjense si tiene o no subsuelo. ¿Sí? Y van a ver que la mayoría, un 90-95%, debe tener subsuelo. ¿Sí? De esta forma, se hace mucho más amena el tener que fundar el tabique. Si no, si tuviera que fundar en planta baja, de verdad que sería algo muy complicado. Cuando estamos hablando a todo esto de tabiques de edificios de grandes alturas, porque yo perfectamente podría hacer un tabique para una casa, planta baja. Pero ¿qué va a pasar? No va a ser un tabique esbelto, que generalmente son tabiques que son apaisados, quiere decir que el largo es más grande que el alto. Entonces ya no trabaja como un tabique emboladizo, trabajando generalmente cuando trabaja como un voladizo, y pasa a trabajar un poco más similar a un muro de mampostería que trabaja predominantemente al corte. Entonces, los tabiques aislados que tenemos, si son muy esbeltos como en los edificios, trabajan predominantemente a flexión. Si son apaisados como en una construcción capaz que de 2 niveles o planta baja, trabajan predominantemente al corte. Esto lo tengo que tener claro para yo poder ver en qué armadura tener más cuidado, ¿sí? ¿Qué solicitaciones van a predominar en mi cálculo estructural? ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco? Si hay algo que no se entiende, por favor pregunten, ¿eh? Algo muy importante con el tema de tabiques es que recuerden que les dije que generalmente van a tener que tener un subsuelo para fundar los tabiques. Esto quiere decir que mi tabique va a tener que llegar hasta el subsuelo. ¿Y qué hay generalmente en los subsuelos de los edificios? ¿Qué nos encontramos en el subsuelo? Estacionamiento. Perfecto, estacionamiento. O sea que no puedo meter tabiques donde yo quiera. Porque de repente abajo capaz que mato 5 lugares de estacionamiento porque no hay lugar para hacer maniobra. Por eso también la utilización de tabiques muchas veces tiene que estar muy de la mano del diseño de arquitectura. ¿Sí? Por eso es que les recalco un poco que si algún día tienen la suerte, ojalá, de hacer edificios, tienen que tratar de tener esa complicidad con el arquitecto, de un ida y vuelta, de consulta, para poder definir un esquema estructural y que la arquitectura le saque el mejor jugo a ese esquema estructural. ¿Sí? Porque si no, de repente aparecen elementos estructurales donde no deberían, porque no queda otra. Y bueno, a la larga se nota. ¿Sí? Entonces, siempre recalcar que el trabajo en conjunto es el mejor. ¿Sí? Desde una casa hasta un edificio. Generalmente no pasa, pero bueno, algún día puede que pase.
Bien, también existe otro tipo de tabiques, que son los llamados tabiques acoplados. ¿Han escuchado hablar alguna vez de estos tabiques? Sí, habló el ingeniero Yáñez. Bien, fíjense que estos tabiques están formados por pantallas de hormigón, pero generalmente son de longitudes más chicas y tienen unas vigas de acoplamiento. En este caso, las sollicitaciones se resisten por flexión de cada uno de estos tabiques y por un momento que generan la cupla de fuerzas axiales entre ambos lados del tabique asociado o acoplado. Tengo los momentos de cada uno de mis tabiques y el momento que me generan mis cuplas. ¿Sí? Pero en estos casos hay que tener mucho cuidado y el reglamento tiene y prevé que nosotros podamos calcular el grado de acoplamiento que tengan estos tabiques. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener dos tabiques, capaz que de 4 metros cada uno, 5 metros cada uno, con vigas intermedias que estén uniéndolos y decir, bueno, listo, tengo un tabique acoplado. Pero si estas vigas no son suficientemente rígidas, no pasa a ser otra cosa que un tabique solo, unido con unas vigas que seguramente van a fallar, o, al contrario, pasa a ser un tabique que tiene aberturas, un único tabique con aberturas. Entonces podemos tener los tres casos: tabiques unidos, elementos que no puedan transmitir, ¿sí?, corte, porque no tengan un grado de acoplamiento necesario, tabiques que en realidad no están separados, sino que sean tabiques con aberturas, como por ejemplo ventilaciones de baño, ¿sí?, o tabiques verdaderamente acoplados con vigas preparadas, ¿sí?, para poder distribuir esfuerzos y que los dos tabiques trabajen en conjunto. ¿Queda claro esto un poco? No sé si se alcanza a leer la leyenda que dice acá abajo, que es muy importante, que me dice que si esta distancia que tengo entre los dos tabiques es muy corta, tengo que tener mucho cuidado, porque puede haber una falla por corte. Y todos sabemos ya a esta altura que una falla por corte es lo menos deseado, porque es una falla ¿de qué tipo? Frágil. Exacto. ¿Y qué quiere decir que mi falla sea frágil? Que no me da tiempo de hacer Pero no nada. avisa. Exacto, perfecto, no avisa. No puedo ni siquiera capaz salir de mi casa porque no me avisó. De repente explotó, ¿sí?, la sección falló por corte y no tuve tiempo de nada. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de fallas. Ustedes ya han visto un elemento estructural mucho más simple que un tabique acoplado, pero que capaz que les da una idea. Claro, a ver, acá Mauricio me aclara que Yanis ya demostró la armadura en diagonal de esas vigas. Exacto. ¿Por qué? Porque tienen grandes solicitaciones de corte o de una compresión diagonal, también que se le dice, ¿sí? Entonces, para coser esas posibles fisuras que pueden haber, es que tenemos este tipo de armadura. También es muy importante, lo que usted les trataba de decir, es que nosotros tenemos un elemento estructural que ustedes ya han visto en otra materia, que se puede asemejar un poco a un tabique acoplado, que son las columnas del grupo 5 de estructuras metálicas. ¿Se acuerdan cuáles son?
Exacto, muy bien, Ignacio. Son las que tienen presillas. Se podría hacer una semejanza entre las presillas y estas vigas de acoplamiento. ¿Sí? O sea que ustedes ya han visto una estructura parecida. Pero bueno, obviamente cambia el tema material. Es parecida a los fines del fenómeno físico. ¿Sí? A eso me refiero sobre todo. Bien. Ahora vamos a ver un poquito las deformaciones de cada uno de estos elementos. Fijémonos en el tabique. Dijimos que se deforma como una viga en voladizo, ¿verdad? Y fíjense, el tabique tiene su máxima deformación. ¿Ustedes saben lo que es la distorsión de piso? ¿Han visto lo que es la distorsión de piso? Sí, creo que era cuando los pisos se van deformando cada vez más con respecto al de abajo, digamos. Bien. Para aquel que no se acuerde, o capaz que no lo han visto todos, la distorsión de piso, ¿sí? Es una relación que a mí me da de cuánto se ha desplazado un piso en referencia con el otro. ¿Sí? En el reglamento tenemos valores límites aceptables para esa distorsión. Porque ¿qué pasa? Empiezo a demandar mucha ductilidad si mi piso se deforma demasiado respecto al de abajo. Es lo que pasa muchas veces en los pisos flexibles. Se deforma tanto, ¿sí?, que necesita una ductilidad local imposible de alcanzar, que ustedes ya lo vieron con Daniel en una comparación de valores. Entonces, fíjense acá la comparación de las distorsiones de los tabiques. En planta baja, este valor sería mi desplazamiento. Y en planta alta, este es el desplazamiento que tengo entre fundación y el primer piso. En planta alta, en el último nivel, tengo entre el desplazamiento que tengo en el penúltimo nivel y el último nivel, miren lo grande que es comparado con lo que tengo en planta baja. Entonces, en tabiques, mis distorsiones grandes van a estar en los pisos de arriba. ¿Sí? En cambio, en los pórticos, ya habíamos hablado algo, ¿sí?, tenemos una deformación de este tipo, ¿sí? Que para este tipo de edificios se llaman edificio de corte. Porque si ustedes se fijan, es como si yo generara un corte entre un nivel y el otro. Fíjense la forma que toma la columna. ¿Lo ven? Este desplazamiento es más chico que el desplazamiento en planta baja. Y fíjense una particularidad. Ustedes en estabilidad 3, cuando han calculado las deformaciones y la torsión, han encontrado la rigidez, ¿verdad? El desplazamiento. Que la rigidez no es otra cosa que lo que yo tengo aplicado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta fórmula? Bien, fíjense que tengo un alfa de 12 para pórticos y para tabiques y mampostería, que tengo un alfa de ¿cuánto? De 3. ¿Por qué el tabique tiene un alfa de 3? ¿Se acuerdan? En la parte superior se podría decir que están las losas, ¿sí?, que hay alguna que otra viga. Pero estos elementos que sí vinculan, y está bien lo que dice en realidad Mauricio, no tienen la suficiente rigidez
para restringir el movimiento del tabique. Por eso es que mi alfa es 3, ¿sí? En cambio, el pórtico pisa en una cosa. Si yo anulo este piso, lo elimino, el piso de planta baja, y me quedo con 3 niveles. Prácticamente no me enteré, ¿sí? Si empezara de acá mi edificio, yo no me entero de que tenía un piso más. Cosa que no puedo hacer en mi tabique. ¿Sí? Si yo lo cortara a esta altura, estaría mal, porque fíjense que acá ya giró, y giró demasiado. ¿Ven? Esto se ve visualmente bastante claro, creo yo. No sé qué opinan ustedes. ¿Lo alcanzan a ver? Sin miedo, por favor. Esto es muy importante porque les va a ayudar con el modelado. Sí, profe. Bien. Perfecto. Como somos ingenieros y a veces con ver las cosas mucho no nos contentamos, podríamos hacer algo matemático y rápido, sin sacar valores. Pero fíjense, L, en este caso, es la altura, ¿verdad? Si calculo la rigidez de mi pórtico en planta baja, ¿qué voy a tener? El momento de inercia de mi sección, ¿sí? El módulo de elasticidad, mi alfa, que es 12, y la altura de la columna, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Si me voy al otro piso, ¿sí? Al primer piso, en planta baja la altura de esto era la altura de planta baja. Cuando yo voy al primer piso, ¿qué altura tendría que poner en L? ¿La altura completa, planta baja y primer piso? ¿O solamente la altura del primer piso? La del primer piso. ¿Están de acuerdo con Ignacio? Ignacio, parece que están de acuerdo, porque el silencio otorga. Y están de acuerdo y está muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay elementos estructurales que sí tienen rigidez suficiente para cortar esos desplazamientos y que recién veíamos que si eliminábamos un piso prácticamente no se notaba visualmente. Ahora, ¿qué pasa en el tabique? Si yo veo H1, cuando yo calcule que es L va a ser H1 en este nivel. Pero cuando yo vaya a este nivel, ¿quién va a ser L? ¿H2 o H1 más H2? Ahí sí, H1 más H2. Perfecto. Y eso es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi rigidez? ¿Aumenta o disminuye si aumenta el L? Disminuye. Disminuye. Y en gran medida porque está el cubo. ¿Sí? Entonces, si mi rigidez disminuye, y supongamos que yo estoy haciendo una casa, salgámonos un poco del edificio y vamos a un caso más común. Yo supongo que ustedes están haciendo un práctico en mampostería de 2 niveles, ¿verdad? Con losa en ambos niveles. ¿Es así o me equivoco? Bien. Sí, es así. Supongamos que en este caso seguramente ustedes todas las acciones sísmicas
las absorben con mampostería. Pero supongamos que tenemos poca mampostería, pero la queremos usar. Entonces tenemos una combinación de mampostería y de pórticos de hormigón. En ambos niveles, planta baja y primer piso, tenemos continuidad y tenemos los mismos muros y los mismos pórticos. En planta baja voy a tener la altura de mi pórtico, ¿no es cierto?, de planta baja, para sacar la rigidez. Y supongamos que esto es mampostería, la altura de mi mampuesto, ¿sí?, de planta baja. Entonces voy a tener una rigidez relativa de cada elemento, de acuerdo a una fuerza de acuerdo a su rigidez relativa, perdón. Pero ¿qué va a pasar en planta alta? Si la columna sigue siendo igual, tiene la misma altura en planta baja que en planta alta, la rigidez va a ser la misma, ¿verdad? Pero en la mampostería, no. Y esto me lleva a que como la mampostería va a tener un L de toda esta altura, ¿sí?, va a ser menos rígida que en planta baja. Entonces, en planta alta, cuando yo distribuya la fuerza de planta alta, no se va a llevar el mismo porcentaje que en planta baja, se va a llevar menos la mampostería y se van a cargar un poco más los pórticos. Entonces, cuando yo haga mi planilla de torsión, en mampostería, en el segundo nivel, debería poner la altura total y el pórtico, la altura por piso. ¿Entiende? Ahora bien, no, la mampostería no se usa en más de 3 niveles y hasta 4 por un tema reglamentario. O sea, los ensayos y todas las cosas están comprobadas para la mampostería hasta cierto nivel, ¿sí? Y ya después, la mampostería, como por lo que vemos acá, empieza a perder mucha rigidez y ya no estaría absorbiendo tantas solicitaciones como la que necesitamos. Y bueno, y ya estaríamos necesitando capaz que de pórticos muy grandes y ya el mampuesto no sé cómo funcionaría en más niveles, por eso es que está limitado. Quédense tranquilos con lo que están haciendo en el práctico, porque si ustedes han absorbido todo puramente con mampostería, no importa si la altura la ponen total o la altura la ponen parcial, porque cuando hacen la sumatoria es como que esa altura se simplifica. Entonces, si yo tengo puramente mampostería, no me generaría un error. Ahora, cuando yo tengo un sistema mixto, mampostería y pórtico, sí hay que tener mucho cuidado. Obviamente que conceptualmente sería mejor que en la planilla quede la altura total, lo que significa que ustedes conceptualmente ya lo tuvieron en cuenta. ¿Sí? Esto es muy importante a ver. Y lo vamos a ver en otra imagen que capaz que se vea un poco mejor. Fíjense en esta imagen. Para mí es una imagen muy clara, en el cual están trabajando un pórtico y tabiques en la misma dirección, ¿sí? Y en el mismo plano, no son en la misma dirección, en el mismo plano, o sea, están unidos. ¿Qué podemos ver? Acá tenemos las acciones y acá tenemos cómo se deforma esta estructura. Fíjense, si ven esto un ratito, te lo dejo para que lo vean unos segundos. Vean los giros de los nudos de los pórticos. ¿Sí? Presten atención. Ese comparado con este. Fíjense en la forma. ¿Sí? Y ahora vamos acá de nuevo. Fíjense cómo era el voladizo. Fíjense cómo eran los pórticos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Quién ganó? ¿Ganó el tabique
o ganó el pórtico? ¿Quién dijo, te vas a deformar como yo me deformo? El pórtico. Fíjense, el pórtico acá, si yo corto el edificio acá, lo cortemos imaginariamente acá. ¿Qué es esto? ¿Qué deformación es esta? La del tabique. Bien, una viga en voladizo, ¿sí? Y si yo corto el edificio imaginariamente ahora acá, pero lo veo para arriba, ¿qué deformación se parece a esta? Esto se parece más al pórtico. ¿Sí? Acá arriba, lo que me está demostrando esta imagen es que cuando yo tengo un sistema mixto, en las plantas bajas, los tabiques, por esa rigidez que hablamos recién, son los que dominan. Entonces, las deformaciones van a ser como los tabiques y las solicitaciones se las van a llevar casi todo al tabique. Pero en las plantas altas, ¿sí? Como el tabique pierde rigidez y se deforma mucho, como ya habíamos visto acá, miren esta deformación. Recuerden, el tabique se deforma más arriba que abajo y el pórtico al revés, se deforma más abajo que arriba. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que arriba, en los niveles superiores de un edificio, el que manda es el pórtico. Es como que el tabique se apoyara en el pórtico. ¿Sí? Por esto mismo que hablábamos recién de cómo el tabique va disminuyendo su rigidez a medida que aumenta la altura. ¿Se entiende un poco? Fíjense que estos son cuestiones que un poco es como por decirles, los estoy entrenando, les estoy entrenando el ojo, ¿sí? Para que ustedes empiecen a ver y a decir, esto se deforma como esto se deforma como aquello, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes ya conocían la viga en voladizo hace muchísimos años, ¿sí? Conocían una columna, conocían ahora el pórtico hace unos meses, y ahora estamos viendo cómo todas esas cosas se unen y cómo yo, simplificando las cosas y viendo los elementos simples, puedo empezar a ver algo más complejo y empezar un poco a desarmar esa estructura. ¿Sí? Y esto es muy importante. Porque ahora yo ya sé que si modelo un pórtico, no me puede dar una deformación como esta. Porque si yo modelé un pórtico con carga sísmica y me da esto, metí la pata. Y si modelo un tabique que me deforma como un pórtico, es que algo también hice mal. ¿Sí? Entonces ya empezamos a tener ciertos parámetros de control visuales, ¿sí? Además de numéricos, que a mí me van a ayudar a decir, tengo que revisar el modelo porque me equivoqué. ¿Sí? Fíjense, volvemos a la arquitectura. Y ahora, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recreo de unos 10 minutos, ¿les parece? Y quiero que les voy a dejar esta imagen y cuando volvamos del recreo, vamos a activar un poquito los micrófonos. Quiero que estén un poco más participativos y vamos a empezar a tirar ideas de cómo vamos a hacer que este edificio trabaje. Porque la idea es que hoy nos vayamos con algún tentativo de ¿qué me conviene a mí poner? Ahora que ya sé que puedo usar tabiques acoplados, tabiques aislados, sistema de pórticos, tabiques, ¿sí? Entonces,
les propongo que hagamos un parate de 10 minutos y a la vuelta analizamos cómo vamos a plantear esta estructura. ¿Les parece? Entonces, a las menos cuarto volvemos. Perdón, a las menos 5.
Hola, ¿están ahí? Vamos retomando. Bien, ¿han podido ver algo? De lo que les decía. ¿Han podido ver la planta? ¿Pensar más o menos cómo podría ser? ¿Nadie se anima? A ver, vamos, los voy a inducir un poco a esto, ¿sí? Fíjense estos detalles que los voy a ir nombrando. El edificio tiene una particularidad y es que en sus dos lados largos, ¿sí? Los muros son muros también medianeros, o sea que son, limitan con el vecino. Quiere decir que hacia arriba o hacia abajo no tenemos ni pasos, ni pasillos, nada que aumente el terreno. El terreno es simplemente lo que se ve. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Perfecto. Fíjense en los departamentos, ¿sí? En todos los niveles, tenemos muros como, en este caso, como en estos muros. Fíjense acá. Tenemos ventanas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay ventanas? Bien, bien Mauricio, muros largos y ventanas. Y yo les comenté un dato importante que era que el terreno era lindante acá, o sea, no teníamos pasillos, nada, ¿sí? Entonces, estos muros, si del primero al séptimo piso son así, perfectamente yo los podría llevar hasta el subsuelo, ¿o no? Porque en el subsuelo seguramente tengo una caja, ¿sí? Cerrada, ¿verdad? Me parece que les ha hecho mal el descanso, ¿eh? Recuerden que teníamos distintos sistemas estructurales, ¿sí? Que habíamos estado hablando. Uno eran pórticos, otro eran tabiques, otro eran mezclas, pero decíamos que cada elemento estructural debía tener una continuidad hasta la fundación, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto.
Si yo tiene que tener una continuidad, significa que si yo coloco una columna, la columna tiene que poder llegar al subsuelo. Y si coloco un tabique, ese tabique tiene que poder llegar al subsuelo. Veíamos que estos 4 muros largos que tenemos, que están en el límite del terreno, no tienen abertura, ¿verdad? Primer punto importante. ¿Yo podría hacerlo llegar al subsuelo? Sí, perfectamente, porque son en los extremos. Significa que nadie va a poder ingresar en planta baja ni salir por estos muros. ¿Sí? No puedo tener en planta baja aberturas porque tengo el vecino. O sea que puedo utilizar estos 4 muros como que... Como tabiques. Perfecto. Perfecto, Mauricio. Perfecto, Ignacio. Gonzalo, creo que también hablaste recién. Muy bien. Yo podría plantear 4 grandes tabiques en esta dirección. ¿Sí? Fíjense que también tengo la caja de escalera, que podría tener acá 2 tabiques, hermosos tabiques. ¿Sí? Pero bueno, no la vamos a tener en cuenta por la razón de que ya con estos 4 tabiques prácticamente se podría decir que mi estructura está resuelta. En esta dirección, siempre hablando en esta dirección. ¿Se ve? ¿O no se ve? Bien. Sí, de Fíjense, ¿por qué no utilizo acá este muro como tabique? porque es de menos de 20 centímetros. No, podría hablar con el arquitecto y convencerlo. Miren un segundo. Porque en la planta baja teníamos una planta abierta. Muy bien, Gustavo, excelente. En planta baja, ay, se me pasó. En planta baja teníamos un salón comercial amplio. O sea que yo no puedo tener ese tabique desde el 7º piso hasta fundación. ¿Sí? Entonces ya sabemos que en esta dirección tenemos aproximadamente resuelta la estructura con estos 4 tabiques que sé que son grandes, sé que son esbeltos, sé que van a trabajar a flexión y que los puedo llevar hasta la fundación. O sea que voy a tener un sótano para ser fundado. ¿Verdad? Después vamos a ver si necesitamos o no de la caja de escalera. Y ahora vayamos a la otra dirección, que es la que está como más, se podría decir, pobre. No tenemos mucho en esta dirección, no tenemos muchas marcas que nos indiquen cómo va a trabajar esto. Porque todo esto es tabique. Tabique de Durlo, quiero decir, ¿eh? Perdón. Perfecto, Mauricio. Pórticos, ¿sí? Podríamos plantear pórticos. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, en la dirección longitudinal, se podría decir, de este edificio, ya vamos a ver los ejes que tenemos, vamos a usar tabiques de hormigón armado, y en la dirección transversal del edificio, vamos a usar pórticos. ¿De qué forma? De la siguiente. ¿Se ve? Ahora sí, yo puedo decir que tengo mis columnas y que se ve la estructura, que es lo que al principio yo les preguntaba. ¿Sí? ¿Recuerdan que yo les decía, ustedes logran ver la estructura? Al principio me dijeron que sí, después que no. Bueno, ahora sí yo puedo ver claramente que tengo tabiques
en una dirección, con dos líneas de pórticos también en esa dirección, lo que seguramente se va a llevar muy poca acción sísmica, sobre todo en los pisos bajos. Y en la otra dirección, pórticos de hormigón armado. ¿Sí? Hay que tener cuidado en este caso con estos tabiques, porque si se fijan, son tabiques con columnas. Estarían trabajando estos tabiques como si tuvieran que... Esas columnas, ¿qué le generan al tabique? ¿Un qué? Un Como si cabezal. lo estuviesen arrastrando. Sí, un cabezal en realidad. ¿Sí? Entonces ya no tenemos el tabique de 30, 40, 25 centímetros de espesor por toda su longitud. No, ahora tenemos tabiques en ciertos lugares de 25 centímetros o 40, pero con cabezales en los extremos. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense acá un poquito más. No sé si se alcanza a ver. ¿Se ve un poco? Acá están los voladizos, ¿sí? Bien. Nuestro práctico, y lo que van a ver este año, que Daniel en un momento les dijo que el mecanismo de colapso es relacional de vigas, y que si querían ver los otros mecanismos, tendrían que cursar la materia de hormigón de acero. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es calcular este pórtico, solamente. ¿Sí? Pero yo quería que ustedes vieran cómo ya me queda a mí definida la estructura y cómo ahora yo, a comparación de esa planta que tenía antes, ahora ya puedo entender cómo va a funcionar este edificio. ¿Sí? Todas con losas de hormigón armado, armadas en dos direcciones, losas en voladizos en los balcones. ¿Sí? Tenemos dos opciones, losas en voladizo o vigas en voladizo con losas. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es ocuparnos de modelar y calcular este pórtico. ¿Sí? Y eso vamos a empezar el lunes que viene. Vamos a empezar con esta clase de modelado, pero en realidad antes de modelar vamos a encontrar lo que son las solicitaciones. ¿Sí? Vamos a encontrar solicitaciones, vamos a predimensionar y después nos vamos a alargar a modelar. Yo les voy a preparar un video de modelado del pórtico de RAM, que después también se los voy a pasar, y lo vamos a ir viendo mientras estamos en la clase, por si hay alguna duda, y ese video les va a quedar a ustedes. ¿Sí? Bueno, esto, digamos, con esto concluimos la clase de hoy. Yo después les voy a mandar, a ver, le doy un segundo una consulta. Sí, lo vamos a hacer con un video, porque el vivo por ahí no puede causar algún problema. Y de paso ya ese video ya les queda a ustedes. La idea es que, bueno, hemos visto muchas cosas, si tienen dudas las pueden ir anotando, y el lunes cuando nos volvamos a encontrar, antes de empezar, hacemos un breve repaso y me consultan si ha habido algún problema, alguna inquietud, o si han buscado algo interesante que les haya gustado de algún edificio y podemos ver y analizar. ¿Sí? Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan bien, que continúen bien con la semana y que puedan seguir avanzando con el práctico de mampostería
Y que bueno, nos reencontremos el lunes. Veo que varios se han ido, varios están. Y que bueno, ya saben, cualquier duda tienen que consultar porque es el momento. Una vez un profesor me dijo, y es algo muy importante para que sepan, las consultas mientras son alumnos son gratis. ¿Sí? Parece duro, ¿no? Pero después en la calle todos quieren tener trabajo. Entonces, si uno no sabe hacer algo, a no ser que tenga cierta amistad con esa persona, generalmente el trabajo lo toma otro. Entonces, no duden en consultar, no duden en preguntar. Yo acá estoy para tratar de evacuar las dudas. Y bueno, también estoy en planeamiento. Cualquier cosa que en algún momento se necesita algo puntual, me pueden avisar y ir por allá. No hay ningún problema. Así que bueno, chicos, los espero el lunes a las 3, 3 y cuarto. Yo les aviso porque yo salgo de mi trabajo a la 1:30, entonces estoy llegando medio justo, pero seguramente, generalmente va a ser 3 y cuarto, 3 y 20 el horario de comienzo. Y a ver si seguimos por esta plataforma o por la misma que han tenido con Daniel. Así que bueno, un gusto, chicos, espero que se haya entendido la clase y nos reencontramos el lunes. Muchas gracias, ingeniero. Chao, muchas gracias. Ingeniero, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego.